perdemos la mirada de Jesús, el autor y consumador de la fe, sino que a nosotros nos dijo el Señor Jesús en su palabra, o nos dice su palabra, ¿verdad? Que seamos vivos, astutos, pero no astutos en una forma de decir que hábil y que astuto soy para... No, sino en las cosas espirituales. Estar alerta a los sucesos, a los acontecimientos, geopolítica, religión, economía y todo esto, es lo que nos lleva con claridad. Hoy, por supuesto, Israel, que es el reloj profético de Dios, siempre los que estamos al frente, estar alerta en todo esto, porque es que nos viene confirmando lo que aquí estaba escrito, o lo que está escrito. ¿Quién iba a pensar que hace 2000 años, con 2000 años de anticipación, se nos venía advirtiendo a la humanidad hace 2000 años lo que en estos tiempos iba a pasar? Vea cómo está el asunto ahorita. Descompuesto totalmente. Descompuesto. Nadie siente afecto por nadie. La mayoría de nosotros, que es lo que vamos a hablar hoy, la mayoría de nosotros somos impacientes. Perdemos la paciencia. Y no tenemos que trabajar y pedir a Dios que nos ayude con eso. Pero ¿qué es la paciencia? ¿Qué es la paciencia en nuestra vida? Vivimos en un mundo que estamos tan acostumbrados a que todo, a las de ya. Que todo funcione ya ahorita mismo. Que ya no nos detenemos a pensar lo que estamos haciendo, cómo vamos avanzando, sino que todo lo queremos al instante. Como decíamos la semana pasada, a lo marucha. Mete la marucha, par de minutos, ya está comiendo. Pero qué daño se está haciendo, ¿verdad? Es algo muy parecido en la vida espiritual. Todo lo queremos a las de allá, sin detenernos a contemplar cómo vamos avanzando. Y aquí lo más delicado es cómo vamos a avanzarnos, cómo vamos a terminar. Ese es el problema, ¿no? Entonces vamos a ir a la palabra de Dios, a Romanos, a la carta del apóstol Pablo. ¿Se acuerda que la semana pasada también estuvimos compartiendo ahí de Romanos? Es una carta preciosa, la carta de Romanos. Yo le recomiendo que la lea porque es preciosa. Tiene muchísima bendición para nuestras vidas, Romanos. Entonces vamos a ir a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos capítulo 5, versículo 3. Y vamos a leer hasta el 4. Amén. Dice así la palabra de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. El 4. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Una vez más. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. El 4. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Hemos orado a Dios, hemos rogado a Dios que nos ayude, igual cuando le hemos alabado a Dios y para el momento que estemos compartiendo la santa y bendita palabra a su pueblo, hemos orado y le hemos pedido a Dios que nos ayude a que Él nos guíe en sus manos. Muy bien, encontramos nosotros esta palabra, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, de modo que si en ocasiones nosotros estamos atribulados, lo primero que hacemos que es desesperarnos, empezar a perder la cordura, empezar a renegar con los que están a nuestro alrededor, sin darnos cuenta que aún una tribulación en nuestra vida, esto es una transformación para nosotros. Es una transformación donde el Señor Dios Todopoderoso, su Espíritu Santo,
está totalmente trabajando en nosotros, moldeándonos a nosotros. Cuando esto está pasando, está moldeando nuestro carácter. ¿Para qué? Bueno, para que a través de eso nosotros podamos conocer la paciencia. En la Biblia se pronuncia la palabra paciencia en muchísimas veces, pero la encontramos nosotros, esta palabra, upomone, paciencia en griego, upomone, que es una palabra totalmente, usted la ve o la lee esa palabra y dice paciencia, pero en ocasiones solamente la nombramos pero sin tenerla. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Verdad? Paciencia. Upomone, ¿qué significa esta palabra? Esta palabra tiene un significado. Los griegos, hermanos, fueron los autores de la filosofía. Ellos tenían una profundidad riquísima en palabra, en verbo, en filosofía. Entonces ellos tenían una palabra súper profunda, y cuando se escribe la palabra upomone, paciencia, tiene un significado que no es un significado solo de decirlo y vámonos, sino que es un significado con una amplia variedad de ordenanzas para nuestra vida. ¿Qué significa? Paciencia significa perseverar, permanecer, soportar. Se refiere a la calidad de carácter en cada uno de nosotros. Y paciencia también significa tolerar. Fíjese, palabra tan chiquita. ¿Qué pasa si no tengo yo paciencia? Si yo no tengo paciencia en mi vida, si no tenemos paciencia en nuestra vida, no conocemos la paz. Wow. Si nosotros no tenemos paciencia en nuestra vida, no conocemos la paz. Por eso, acuérdense la semana pasada lo que estuvimos hablando, esa palabra que estuvimos hablando. Por eso es interesante que cada vez que vengamos nosotros a la Escritura la escudriñemos y nos metamos a ver qué sustancioso espiritualmente nos da para nuestra vida. Entonces, la paciencia es paz, ciencia. Se oye como algo sin ton ni son, pero note muy bien esto. ¿Qué es paz? Es vivir tranquilo por la fe en Dios. ¿Qué es ciencia? Conocimiento. Lo estuvimos hablando la semana pasada, también otra palabra. Entonces, paz, ciencia, es el conocimiento de la paz en nuestra vida. Si nosotros no tenemos paz en nuestra vida, si nosotros no tenemos esta palabra en nuestra vida, paciencia, nosotros no conocemos la paz. Paz, ciencia, conocimiento de la paz. Y ya vemos otra vez lo que significa en griego, upomone. Significa perseverar, permanecer, soportar. Se refiere a la calidad de carácter que le permite a uno no rendirse en las circunstancias. Y recuerde también que paciencia es tolerancia, tolerar. Palabra tan chiquita, toda la definición que nos da la Escritura. Por eso es interesante, ¿verdad?, de escudriñar las Escrituras. Porque nomás al leer nosotros y los que estamos enfrente solamente compartimos crudo. No despedazamos el pan, porque esto es el alimento, es el alimento para el pueblo de Dios. Y yo le aseguro que esta semana nos vamos meditando en esto. Y más cuando le avienta el chanclazo al chiquillo. Se va a acordar, ¿verdad? Se va a acordar que es la paciencia. Y una vez más se lo repito. Perseverar, permanecer, soportar, se refiere a la calidad de carácter que no le permite a uno rendirse. ¿Se va a acordar de esto? Y tolerar. Entonces, vamos a seguir adelante con esto con esto de la paciencia. Y vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 6.
Segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 4. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades y en angustias. ¿Ve usted algo? Usted se va a acordar de esas palabras: perseverar, permanecer, tolerar. De esta palabra que moldea nuestro carácter para no rendirnos. Si usted nota en la Escritura, cada vez que encontramos esta paciencia, y ahorita lo vamos a ver aún todavía más en el Antiguo Testamento, cuando usted encuentra esta palabra de paciencia en las Escrituras, está hablando de que en ocasiones tenemos que sufrir, porque el sufrimiento, la prueba, es lo que produce el carácter de paciencia, conocer la paz en nuestra vida. Mientras no haya esto, seguimos como la mayoría de muchos que militamos por este mundo. Fácil para perderla. No buscamos, no tratamos de tener un encuentro personal con el Rey de Reyes, que dijo: mi paz os dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tengo miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada para que donde yo esté vosotros también estéis. Y dijo el Señor: si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Entonces, es el modo de poder moldear nuestro carácter. ¿Cuántas veces en la vida nos hemos quejado? Pero ¿por qué me tiene que pasar a mí? ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? ¿Por qué yo siendo una persona que me esfuerzo por luchar, que me esfuerzo por seguir adelante, ¿por qué me tienen que pasar estas cosas? Y cuando leemos esto en la Biblia, nos damos cuenta que a Dios solo por su amor no lo hace, pero que le hace falta, nomás hace falta que Dios saque la mano, nos dé un zape y nos diga: estoy trabajando contigo, mi niño. Te estoy moldeando, estoy tratando de hacerte una persona fuerte para que en el caminar sobre la vida enfrentes la vida sin ningún temor, con paz en tu alma, en tu corazón. Y cuando llegues al objetivo, a la misión que yo te he encomendado, entonces te levantes lleno de paz y de paciencia del Espíritu Santo y puedas cumplir tu misión sobre la tierra. Y nosotros entendemos que los planes de Dios son perfectos en nuestra vida. Vemos allá en Jeremías como en aquel caso el alfarero, ¿verdad? Como el alfarero lo lleva, ¿verdad?, el Señor a Jeremías a la casa del alfarero, a que mire cómo aquello como aquel barro que se formaba en la rueda, fíjese bien, al especialista. El alfarero era su trabajo, era su especialidad de moldear, de hacer las ollas. Jeremías mira cómo aquel especialista se le cae el barro de las manos y se descompone la olla. Dios le dice a Jeremías: ¿no podré yo hacer lo mismo, oh casa de Israel, con ustedes? Jeremías era quejumbroso, se le llama el profeta llorón a Jeremías. Jeremías pudo haberle dicho: pero ¿por qué si ya tienes la olla, para qué permites que se desbarate? Pero Dios tiene siempre un plan, y dentro del plan un propósito, y dentro del propósito tiene que ser cumplido. Y por supuesto que sigue buscando ollas del Señor para que sus propósitos sean cumplidos. Ahí se va a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. El decir: no se queje, ¿para qué se queja?
es normal en nosotros. Aquí el caso no es quejarnos, gritar, negar, sino el caso es meditar y pedirle a Dios: Señor, enséñame tus caminos. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué debo seguir? ¿Cómo, Señor? O sea, heme aquí. Y seguir hacia adelante. Y entender que los planes de Dios, los propósitos de Dios son perfectos. Porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Vamos allá a Romanos capítulo 8. Por eso cada vez que nosotros vemos esta palabra paciencia en las cartas paulinas, las estamos viendo de un hombre bien sufrido. El apóstol Pablo lo golpearon, lo pisotearon, lo encarcelaron. Tantas cosas que hicieron con el apóstol Pablo. Le recomiendo que lea Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, hasta el final del libro de Hechos de los Apóstoles. Usted encuentra una historia maravillosa de Pablo en esos capítulos. Romanos, capítulo 8, por favor. Versículo 24, Romanos 8, 24. Romanos 8, 24 dice así: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve es esperanza porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, ¿cómo? Con paciencia lo aguardamos. Así, cada vez que nosotros encontramos por las cartas paulinas, el apóstol Pablo nos está hablando de lo que él está pasando y lo que la iglesia está pasando en esos tiempos. Sufrimiento. El apóstol Pablo, a muy corto de haber sido convertido, Dios moldea su carácter. Y Pablo aprende a conocer la paz, tener paciencia. ¿Se acuerda usted cuando él dice, verdad, Timoteo, que por ahí alguien le hace daño, los carceleros, que le quitaron a uno hasta sus abrigos, y él seguía adelante todavía, sirviendo a Dios, conociendo y haciéndolo con paciencia? Qué bonito es que nosotros podamos también militar y continuar en todo esto, buscando conocer la paz y hacer las cosas. Yo no puedo pararme aquí y decirle: uy, hermanos, yo soy bien paciente. No, hermanos, sería una mentira del diablo. Yo también lucho con ello. Pero hay una cosa, que si tengo que pedir perdón, lo pido. Si tengo que pedir disculpas, las pido. Y entiendo que voy a esa meta de buscar la paz, de conocer la paz. Sé que es la paz. Tengo el conocimiento de la paz. El apóstol Pablo en muchas ocasiones dijo: pero lo que no quiero hacer, lo hago. Y menciona estas palabras el apóstol Pablo. Dice: el día que esté con el Señor, estaré ausente de este cuerpo. Y cuando yo esté ausente de este cuerpo, el apóstol Pablo dice: entonces seré perfecto. Hermanos, mientras estemos en este cuerpo, en esta carne, estaremos luchando contra nosotros mismos. Contra nosotros mismos. Vamos a ir ahí a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Versículo 36. Hebreos 10, 36. Dice así, Hebreos 10, 36. Porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho
la voluntad de Dios, obtengáis. La promesa. ¿Ven qué interesante y qué importante es la paciencia? Sobre ella conocemos la paz y vamos buscando, y en su momento alcanzaremos las promesas y las bendiciones de Dios en nuestra vida. Mire, hermano, le doy un ejemplo. Tal vez es un ejemplo muy sencillo. Pero ¿qué pasa cuando uno de sus hijos viene a usted y le pide algo y usted de muy buen modo, ¿verdad? Con palabras aún suaves, dice: mi hijo o mi hija, espérame un poquito. Espérame un poquito. Y luego de repente su niño o su niña vienen y empieza a tumbar todo. A tumbar todo. ¿Qué va a pasar? O sea, usted como una persona coherente, ¿verdad? Lo primero que va a hacer es lo siguiente: bueno, no te lo doy para que aprendas. Dios es bueno, Dios es fiel, pero en ocasiones también, cuando nosotros nos descomponemos, ¿verdad? Nos salimos fuera de su camino, fuera de su voluntad. No podemos esperar un premio de parte de Dios. Él nos ama así como somos. Nos ama siendo pecadores, pero no nos puede premiar el pecado, por supuesto. Imposible que Él nos vaya a premiar el pecado. Eso no va a ser. Nos va a perdonar, nos va a salvar, como hacíamos la semana pasada, pero no nos puede pasar por alto, premiarnos por la injusticia, porque Él es un Dios justo. Vemos en la Escritura un hombre que la mayoría de nosotros nos conocemos esa historia de principio a fin. El siervo Job. El siervo Job. Vamos allí al capítulo 6 de Job. Vamos a ilustrar con Job hoy. Job capítulo 6. Versículo 11. Dice así Job, capítulo 6, versículo 11. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál es mi fin para que tenga aún paciencia? Notemos muy bien esto, la interpretación que le da a la palabra paciencia, no en el griego, sino ahora en el hebreo. En hebreo, la palabra paciencia es arik, paciencia, arik. Y no les voy a decir que apunten hermanos, traigan lápiz, porque ahí están los videos están en las redes sociales, están en el YouTube, están todos. Si a alguien le llega a interesar esto, bueno, pues ahí puede encontrar esta información. Entonces, hebreo, para la palabra paciencia en hebreo es arik, que tiene el sentido de interpretación, prolongar la vida. Ahora vamos a la luz de lo que dice Job. ¿Qué es paciencia? Arik, que tiene el sentido de prolongar la vida. Lo que es la paciencia. Con razón el apóstol Pablo le dice: hijos, pórtense bien con sus papás, sean pacientes con sus padres. Porque esto de amarlos, de respetarlos, de cuidarlos, les da largos años de vida sobre la tierra. ¿Sí se acuerda que dice el apóstol Pablo eso? Hijos, honren a sus padres. ¿Cuántos de nosotros honramos a nuestros padres? Los que los tienen, los que no lo tenemos, ¿verdad? Pues qué gusto de poderles tener para poder obedecer a esta palabra.
Pero es que mi papá es esto y mi papá lo otro. A usted Dios no le está preguntando cómo es su papá, cómo es su mamá. A usted Dios le está dando una orden. Honre a su padre y a su madre. Eso es un imperativo, es una orden. Entonces, notemos muy bien lo que dice acá el siervo Job. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? Es pregunta la que él hace. ¿Y cuál es mi fin para que tenga aún paciencia? Veamos muy bien esto. En Arik, que tiene su interpretación el prolongar la vida. Arik. En hebreo, ¿ok? Son interpretaciones. Y si usted se empieza a meter, se empieza a empapar en el hebreo y en el griego, comienza a conjugar que tiene mucha relación una interpretación con la otra. Pero cuando solo lo leemos así por encimita, ¿verdad? Decimos, no tiene sentido. ¿Qué tiene que ver una cosa? Muchísimo. Pero es cuestión de ponernos a pedir a Dios que nos ayude y enseguida empezar a ponernos en las manos de Dios y empezar a buscar la interpretación de ambos y cómo es que se relacionan una con la otra. Entonces, vea usted a Job. Job, un siervo que sufrido, él lo tenía todo, pero que también fue probado con la paciencia. Fue probado con la paciencia. Y lo peor de todo, que el enemigo de nuestras almas sigue activo. Y por supuesto, como dice la Escritura, ¿verdad? Que todos pasaremos por el fuego. Y por el fuego seremos probados, como lo hemos venido hablando en semanas atrás, cuando hablamos del tribunal de Cristo y todo esto, seremos probados. No tendría sentido la vida nuestra, de cada uno de nosotros, si nosotros no tuviéramos lucha y prueba en la vida. Créame, usted no tendría sentido la vida para nada. No habría con qué batallar, no habría con qué luchar, no habría de qué ganar la carrera, no habría de qué ser campeones, no habría de qué Dios nos tomara en sus manos y nos enseñorara delante del enemigo y dijera, miren, mi hijo, mi hija, que a pesar que tuvo esto y le vino uno, la otra, aquí está. Dice la palabra de Dios que con todo eso, lo que Job dijo, prefiero ser un ser abortivo. ¿Por qué Dios no me terminó en el vientre de mi madre antes de venir y ver la luz? Con todo eso dice el Señor que Job no pecó, porque siempre se mantuvo allí en paciencia. Antes, al contrario, vemos la voz del enemigo y la contraria a la paciencia, ¿verdad? Cómo aquella mujer viene, su esposa, y le dice, óyeme, maldice a tu Dios y muérete. Hermanos, si Job estuviera en estos días, en nuestros tiempos, si Dios estuviera en estos días, en nuestros tiempos, usted, cada uno de ustedes, ¿qué harían con Job? ¿Qué harían con Job? Si él estuviera en estos días y en nuestros tiempos. ¿Sabía usted que la ciencia errónea le tiene el remedio para personas como Job? Que viniera Job en nuestros tiempos y con aquella sarna muriéndose, enfermo y desilusionado de la vida porque se le murieron sus 7 hijos. Job quedó en la ruina, en un montón de cenizas, con una sarna, desnudo y pelón por si fuera poco. Pero empecemos a ver y analizar a Job, su paciencia, que dice, desnudo vine del vientre de mi madre, desnudo regreso. Jehová Dios dio, Jehová Dios. Bendito, dijo, el nombre de nuestro Señor. ¿Qué haría usted en este tiempo si Job estuviera aquí? Si usted lo tuviera en su casa,
Si usted fuera el cuidador o la cuidadora de Job, la ciencia errónea tiene un remedio. ¿Sabe cuál es el remedio para la ciencia errónea? Aptanasia. Se vale la aptanasia. Bastan $7,000 para llevarlo a un cuarto o un lugar, un apartamento de lujo, ¿verdad? Donde allí el que lo llevan a hacer sus familias, la aptanasia, le ponen buena música, buenas películas, súper de lujo, ¿verdad? Y en su momento ya de aquella persona que no parte por la voluntad de Dios, sino que parte por la voluntad de los hombres y muchas veces de sus familiares, le aplican 3 inyecciones. Una para el dolor, otra, disculpe la palabra, para atarantarlo, y la tercera para terminarlo. Esa es la aptanasia. Si Job estuviera en nuestros tiempos, él hubiera recibido la aptanasia. Pero Job dijo estas palabras: bendito sea el nombre de Dios. Qué interesante, hermanos, nosotros poder seguir caminando en la esperanza, en el amor de Cristo, en la paciencia. Ahora, la paciencia, quiero dejarles saber que la paciencia no es un don. No es un don la paciencia. Siempre guardemos esta palabra en nuestro corazón. La paciencia no es un don. La paciencia es un fruto que nace del Espíritu. ¡Qué hermoso! La paciencia es un fruto que nace del Espíritu, que da fruto. ¿Dónde dice eso? Vamos a Gálatas capítulo 22. Vamos a estar analizando muchas palabras, hermanos, en la Biblia, que son de mucha bendición para nosotros, que nos van a ayudar mucho y nos van a ayudar, hermanos, a que nosotros, a motivarnos para escudriñar la Escritura y poder prepararnos mucho mejor para estar listos para el día de la venida del Señor. Ese es el trabajo nuestro, preparar una novia. ¿Sabía usted que el trabajo nuestro no es cantar aquí en la iglesia? ¿Verdad? Porque a veces se le da todo el tiempo a los cantos y que participe fulano, que participe mangano. No es a lo que se nos ha mandado a nosotros. Si Dios nos manda que demos alabanza. ¿Sabía usted que la alabanza del ser humano hacia Dios consiste más de rodillas que colgándonos un instrumento? ¡Wow! Que vamos a ir viendo muchísimas cosas interesantes, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros analicemos todo esto. Gálatas capítulo 5, hermanos, versículo 22. Y vamos a ver muchas palabras que nos vamos a estar encontrando en la Biblia, que las vamos a analizar y las vamos a compartir. Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice así. ¿Qué dice el don? Dice, más el don del Espíritu. ¿Sí dice así? Más el don del Espíritu. Más el fruto. Aleluya, que mis hermanos están bien alertas para que no les cuenten. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Y qué más es el fruto? Paciencia. El fruto del Espíritu es un fruto, no es un don. Un fruto. ¿Cómo que es un fruto? Bueno, el fruto se siembra en el momento que nosotros venimos al camino de Dios. Nosotros comenzamos, hermanos, tenemos un nuevo nacimiento. Somos la semillita que germina, que crece, que nace y que en su momento, ¿verdad?, da el fruto. Haga cuenta que es muy parecido a eso que le estoy diciendo. El don del Espíritu no es un don. La paciencia no es un don, es un fruto. Lo vemos por toda la Escritura. Un fruto que nosotros debemos de regar. Un fruto que nosotros debemos de hacer crecer. Y un fruto que nosotros debemos de ponerlo por obra. Paciencia, conocimiento de la paz. Vamos a ponernos de pie.